Cerramos esta semana de consagración. Esta semana de consagración fue una semana de ayuno, una semana de vigilia, una semana de compartir con nuestros hermanos. Y verlos a ustedes en esta noche es el resultado de ir a la presencia de Dios. Porque oramos por esto, que venga un Pentecostés, que venga un avivamiento, que usted sienta el anhelo, el deseo de buscar a Dios. Ese es el más interesado aquí, es Dios mismo, de que usted venga y adore y le busque. Amén. Porque Él sueña de verlo con usted, verlo allá en la eternidad. Él sueña, el anhelo del corazón de nuestro Padre es ese, que todos, naciones, dice la palabra en Apocalipsis, de todo lugar nos vamos a reunir y nos vamos a encontrar con Él. El anhelo del Padre es ese, que saquemos tiempo para decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres todo para mí. Eso es, el Señor coloca en nosotros el querer como el hacer. También la gente que se conecta con nosotros a través de YouTube, de Facebook, Dios coloca en el corazón que se puedan conectar. Entonces hablamos el domingo de primicias, y cuando hablamos de primicias hablamos de Cristo como la primicia que se levantó de los muertos. No se quedó en la tumba, Él no se quedó allí. Y Primera de Corintios, o la carta de Pablo a los Corintios, Pablo tiene que hablarle a los corintios de la realidad que están viviendo. Corintios era una iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva. Empieza Pablo a decirles, a hablarles sobre la unidad. Primera carta a los Corintios 1, 2. Y resulta que habían conflictos de división. Algunos eran fanáticos de Apolos, otros eran hinchas de Pedro, de Cefas, de Pedro, otros de Pablo. Entonces pareciera ser que entonces aquí los de Cefas, aquí la mitad los de Apolos, y allá en el otro lado los de Pablo. Y otros decían: yo soy de Cristo. Entonces Pablo tiene que hablarles y viene y les dice: venga, ¿acaso murió Apolos? ¿Acaso murió Cefas? ¿Acaso morí yo por ustedes? No, vamos a identificarnos con Cristo. Y tiene que llevar a la iglesia a este espíritu de la unidad en Cristo. También habían problemas matrimoniales. Para ellos, como venían de una tradición donde podían tener muchas mujeres, pues entraron al cristianismo y ahora querían seguir haciendo lo mismo. Entonces Pablo tiene que exhortarlo y decirle: no, Señor, cada uno esposo de una sola esposa, esposa de un solo esposo. Y tiene que corregir esa parte en Corintios 7. Luego Pablo también tiene que orientarlos en la comida, porque cuando hacían la cena, pues venían a comer ahí y había desorden. Entonces Pablo dice: no, pues para que no haya desorden, coman en la casa, y aquí vamos a celebrar la cena del Señor, pero en orden. No, esto no se puede convertir en un problema. Pero también Pablo tiene que llevarlos a reconocer que Cristo había resucitado. Porque había un grupo que hablaba que Cristo no había resucitado, o que no había resurrección. Entonces Pablo tiene que hablar en esta carta del 15, hablando de la resurrección de Cristo. Y él les dice cosas que vamos a ver, algunas de ellas ahorita. Pero entonces el título que tenemos hoy es: si Cristo no resucitó, ¿qué hubiera pasado? ¿O qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? Entonces ahí a la incógnita, si Cristo no resucitó, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Lo primero que encontramos es: si Cristo no resucitó, el testimonio del mismo Cristo fuera falso. Si Cristo no resucitó, el mismo testimonio que él dio no tuviera sentido. Y mire lo que pasó en Juan 2:19. Dice la palabra en Juan 2:19: respondiendo Jesús y le dijo, cuando Jesús entra y ve el templo lleno de vendedores vendiendo cosas y cambistas, y él dice: mi casa es llamada casa de oración, pero dice acá: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices: en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. O sea que Jesús le habla a los discípulos que él iba a morir, pero a los 3 días iba a resucitar.
O sea que el testimonio de Jesús sí era verdadero, era real. Entonces Pablo tiene que decirle allá a la iglesia: Jesucristo sí resucitó. El Señor dice: yo voy a destruir este templo en 3 días y se va a reconstruir. Y ellos dicen: pero se construyó en 46 años, como dice. Pero él estaba hablando del templo de él, de su carne. Él estaba diciendo: yo voy a morir, pero me voy a levantar al 3er día. Y los discípulos entienden esto. Dice: esto habló el Señor cuando estaba con nosotros. Ahora en Juan capítulo 11, 17, hablando de la resurrección, dice: cuando muere Lázaro, dice: vino pues Jesús en el 11, 17 y halló que hacía ya cuántos días que Lázaro había muerto. ¿Cuántos días llevaba Lázaro muerto? 4 días. Y dice que no olía tan a bueno, ¿no? En 4 días. En 4 días dice en 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Si ustedes están ahí conmigo, no sé si me ayudan con el 20. Dice la palabra: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, ¿dónde se quedó? María se quedó en casa. ¿Vamos a cuál número? ¿Vamos al 21? Y Marta dijo: ¿qué dijo a Jesús? Señor, dígalo duro: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿tu hermano qué? Resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Jesús le dijo, yo quiero que lo lean todos conmigo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo creo, y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces Jesús, en este primer punto, hablando del testimonio de si Cristo no hubiera nacido, no hubiera resucitado, entonces el testimonio no se hubiera efectuado en realidad, sería algo falso. Pero la misma palabra nos está diciendo, el Señor mismo está diciendo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando de que Lázaro se iba a levantar. Está hablando como la primicia de que él se iba a levantar entre los muertos. Está hablando también de que nos iba a resucitar. Es la esperanza que tenemos nosotros. Si Cristo no resucitó, hubieran pasado cosas grandes, cosas interesantes. Pero aquí estamos viendo que Cristo sí resucitó y nos da esperanza a nosotros. Lo segundo es: si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no resucitó, lo segundo, sus discípulos fueron totalmente engañados. Hubieran caminado con alguien que les dijo que iba a resucitar, pero nunca resucitó. ¿Quiénes fueron a la tumba cuando Cristo resucitó? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y los hombres? Los hombres estaban por allá todos atemorizados. Claro, usted ahorita le da fuerza y dice: no tan cobardes. Pero si fuera usted el que estuviera en ese tiempo, yo creo que más de uno estuviéramos por allá: ay, nos van a matar. Y la mujer diciendo: sálgase de ahí, que mire que Jesús resucitó. Y ellos dijeron: no, ustedes están locas. No, Jesús resucitó. Entonces Pedro y Juan arrancan a correr y se dan cuenta que sí había resucitado. Entonces si Jesús, si Cristo no hubiera resucitado, sus discípulos habían sido engañados. Y entonces, hermanos, usted estaría bajo un engaño. Estaríamos predicando a alguien que no existe. Pero como Cristo se levantó entre los muertos, sí podemos decir: Él se levantó. Y usted lo vio levantar. ¿Usted vio a Cristo resucitar? ¿Usted estuvo ahí cuando Él resucitó? ¿Usted acompañó a las mujeres que fueron? Entonces, ¿por qué cree usted que Cristo resucitó? Porque la palabra de Dios lo dice, y el Espíritu nos da testimonio de que Él resucitó. Y la palabra nos dice que Él es fiel y verdadero. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, estaríamos engañados. Hechos capítulo 4 dice la palabra que hablando ellos al pueblo, vinieron, Hechos 4:1, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes
con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran, ¿cuántos? Como 5,000, una cantidad grande que se habían convertido, pero creyeron a algo. Creyeron al mensaje que los discípulos estaban hablando. En el capítulo 3, cuando se presenta esto en el 4, es porque en el 3 habían levantado a un hombre que estaba paralizado, que pedía limosna en el templo. Entonces Pedro y Juan dice que lo tomaron de la mano y dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre que estaba paralizado empezó a correr. Entonces vino revolución. Entonces aquí en el versículo o en el capítulo 4 dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que Jesús era la resurrección de entre los muertos. Tenían seguridad. ¿Por qué Pedro y Juan hablaban de que Cristo había resucitado? ¿Porque había resucitado? ¿Porque se les presentó a ellos? Varias veces se les presentó. ¿Dónde estaba Pedro y dónde estaban ellos? Estaban pescando cuando Jesús le aparece ya resucitado. Entonces ellos tienen garantía, tienen evidencia hacia hermano y fuera de que hay poder sobrenatural. En Hechos 3, en Hechos 2 dice que muchos se convirtieron. Ahora aquí creyeron más de 3,000 personas, creyendo a algo que es real, que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, se estuviera viviendo en un engaño. Pero ellos hablaron del Cristo resucitado porque lo vieron. Ahora testifican. Y hermano, a través del Espíritu Santo, años tras año, el Espíritu ha venido con nosotros dándole testimonio de que Él resucitó y tiene poder para seguir sanando. ¿Hay algo imposible para Dios? Para Él no hay nada imposible. Sus discípulos fueran totalmente engañados si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, como 3, la iglesia cristiana sería un fraude. El baluarte de la verdad. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quién sostiene la iglesia? El Espíritu de Dios nos sostiene, mi amado hermano, en medio de toda lucha y prueba. El Espíritu nos sostiene. 1 Corintios 15:32, en ese pasaje que Pablo habla de Cristo como la primicia, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, está diciendo Pablo, la iglesia cristiana sería un fraude. Si Cristo no resucitó, hermano, ¿de qué nos vale venir a culto? ¿De qué nos vale venir a adorar si no existe? Pero él está diciendo, está hablando Pablo y confrontando a la iglesia. Le está diciendo: si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana nos vamos a morir. No habría esperanza. No tendríamos futuro, simplemente pues caminamos el día a día y nada pasaría. Pero aquí estamos llevándolos a que Cristo resucitó y también le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas personas resucitó Jesús? Según la palabra dice que resucitó varios escritos: Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, algo otro más. Cuando en los tiempos de que Él va a la cruz, en los tiempos de que ocurren también, varias personas se levantan, pero a la final cada uno de ellos vuelve a morir. Muchas personas fueron sanadas en el tiempo, resucitadas en el tiempo que Cristo estuvo. Pero esas son las evidencias que nosotros tenemos de que es real lo que estamos haciendo. Cristo es real. Si es real para su vida, debe de seguir siendo real para su vida. Aquí hay esperanza. Por eso Pablo tiene que hablarles a ellos: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Para qué nos reunimos si no hay esperanza? Número 4, si Cristo no resucitó, la experiencia cristiana sería un engaño. Aquí en el versículo 15-12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección, dice Pablo,
Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucita, vana es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí Pablo está haciendo una defensa grande. Está diciendo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos. Pero Él está diciendo, Cristo sí resucitó, me apareció a mí, y por eso yo creo de que Él es real. Si Cristo no resucitó, la experiencia cristiana sería un engaño. Mi amado hermano, usted está aquí porque ha tenido encuentro con Jesús. Jesús se le ha aparecido. A Pablo se le presentó de una manera. A Pablo se le dice que iba para Damasco a perseguir a la iglesia, y Cristo le apareció, él mismo evangelizó a Pablo. Si Cristo no existiera, no hubiera resucitado, usted no hubiera tenido experiencias poderosas con el Señor, con el Espíritu Santo. Hay algo que nos da el Espíritu, que es su paz. Hay algo que nos da el Espíritu, es la esperanza. Hay algo que nos da el Espíritu, es su llenura. Hay algo que nos da el Espíritu, es direccionamiento. Hay algo que nos da el Espíritu, es que Él camina con nosotros. Por eso leímos el Salmo 139. Él es omnisciente, Él es omnipresente. ¿A dónde vamos a oír de su presencia? Solo a la edad de 12 años, 12 o 13 años, vino un evangelista o un hombre de Dios, no me acuerdo el nombre de ese hombre que vino ese día a la iglesia. Y ese día él empezó a orar, pero hizo algo, dijo: pasen al frente los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. No el bautismo en aguas, sino el bautismo del Espíritu Santo. Los que quieran ser bautizados en lengua, los que quieran. Y yo era muy curioso. Yo de pequeño había sido muy curioso por las cosas del Espíritu. Por allá en el llano pasaban, cuando llegaban evangelistas, pasaba la gente y para que oraran, y yo me metía entre la gente. Chinito, yo me metía ahí. Y cuando se caían, pues yo también me caía. Porque yo decía, pues yo que se caen. Entonces yo también me tiraba al piso, porque yo decía, de pronto la unción está en el piso. Y ellos se revolcaban ahí, pues yo me tiraba también ahí. Pero ese día fue particular, porque ese día, cuando ese hombre dijo: pasen los que quieren recibir al Espíritu de Dios, ser bautizado en el Espíritu de Dios, pasé a ese lugar. Y hermano, yo sentí, cuando ese hombre oró por mí, vino algo poderoso desde la coronilla a la planta del pie, una experiencia sobrenatural. Ese gozo es difícil de describir. Lo único que sabía era llorar y llorar y llorar. La iglesia ese día estaba llena. La iglesia allí donde nos congregamos es arriba en el Lucero Alto. Estoy hablando de año 90 y algo. Y la iglesia estaba a reventar ese día. Y cuando despiden a la gente, yo me quedé en una tercer silla, postrado llorando. Yo no me quería ir. Mis padres se fueron, la gente se fue. Yo estaba ahí llorando porque había algo que había venido sobre mí. Era una experiencia poderosa y yo no me quería ir de ese lugar. Todo el mundo se fue y yo quedé llorando y diciéndole: gracias, Señor, porque eres real. Y hermano, déjeme decirle que año a año, día a día, el Espíritu ha estado con nosotros. Cristo ha estado con nosotros hasta hoy. Hoy, hermano, 6 de febrero, el Señor ha estado con nosotros. Es la experiencia que tenemos, no porque nos han contado, no porque nos han dicho. Sí, valoramos que el Señor está haciendo cosas grandes. Por allá un hombre un día me llamó, dijo: lo invito a una campaña porque viene un hombre que ha levantado 9 muertos en el ministerio de la resurrección. Y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por ese hombre que resucita muertos. Yo no fui, no porque tuviera temor, sino porque yo dije: si voy al de 9, pues cuando venga el de 15 me voy para el de 15, y cuando venga para el de 20 me voy para el de 20. Y venga, ¿y el pastor dónde está? No, está en una campaña donde están resucitando gente y está ayudando a levantar los muertos allá. Venga, ¿y quién nos va a enseñar a nosotros? Entonces yo dije: Señor, bueno, que Dios lo siga usando, pero yo seguiré llevando una palabra de fortaleza, de bendición, y también llevando esperanza en Cristo. Es la experiencia que yo he tenido día a día. Y dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de las almas.
Y eso lo he aplicado, lo hemos vivido hasta ahora, hermano. Yo no cambio la gloria de Dios por nada, por ningún tesoro del mundo. Lo mejor que me puede haber pasado para mí, para mi casa, para mi familia, es haber conocido a Jesús, el mismo que predicó Pablo. Entonces Pablo dice: si Cristo no resucitó, pues entonces en vano es lo que estamos haciendo. Nuestra predicación es en vano. Y por eso usted tiene que llenarse de Jesús, para cuando usted pueda hablarle a alguien, hable con autoridad. Cuando usted ore por alguien, ore por autoridad. Declare la palabra con autoridad, porque si Cristo está en usted, usted lo va a reflejar y Él lo va a respaldar. Cuando hable la palabra, declárela con autoridad. Si Cristo no hubiera resucitado, la experiencia cristiana sería un engaño. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Diga: Señor, gracias por haberte levantado de los muertos. Dígale y diga: Señor, gracias por haberte levantado de los muertos y ahora me has hecho resucitar a mí. Antes estaba perdido en mis delitos y pecados, ahora me has resucitado, ahora tengo vida, ahora tengo esperanza. Quienes en esta noche ore un momento, dígale: Señor bendito, yo quizás he practicado o viví una religión muchos años, pero ahora quiero conocer al Cristo que conoció Pablo, al Cristo que está predicando hoy el pastor. Yo quiero conocerlo, quiero tener una experiencia día a día con el Señor. Antes de que salga a correr para la universidad, antes que salga a correr para el trabajo, mi amado hermano, vaya y dígale: Señor, hoy yo quiero conocerte. Hoy yo quiero conocerte. Hoy yo quiero tener una experiencia nueva. Hoy algo aprendimos este día que ya está pasando. Ninguno, hermano, de los que estuvieron en el Antiguo Testamento lo vivió. Ninguno. Gente que vivió en el 80, 70, ninguno. Dios nos dio a nosotros un día para vivirlo como hoy. Y si Él lo permite, nos dará mañana. Pero ¿cómo va a vivir ese día que Dios le dice: mire, te regalo este día? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a vivir? Dios, bueno, ahorita no, nos vayamos mañana, esta noche. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a terminar esta noche? Dudando, diciendo: Señor, ¿a dónde anda que no te veo, no te siento? O usted puede terminar esta noche diciéndole: Señor, mi experiencia contigo, quiero acostarme esta noche descansando en ti. Ven, vamos terminando. Si Cristo no resucitó, no habría inmortalidad. ¿Cómo así, pastor? 1 Corintios 15, 51. Ahí Pablo está hablando. Dice: aquí os digo un misterio. ¿Sabe que hay cosas que nosotros no entendemos, pero algún día las entenderemos cuando estemos ahí delante del Todopoderoso? Algún día. Hoy digo un misterio. No todos dormiremos. El dormir es morir, ¿no? Pero todos seremos. Les doy un misterio: no todos vamos a dormir, pero sí todos vamos a hacer. Mira el que está a su lado. Esas arrugas ya no van a estar allá. Esas arrugas, hermanos, se van. Ese sobrepeso ya no va a estar allá. Vamos a estar en una línea 90, 50. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muertos en Cristo van a resucitar primero, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ayúdeme con el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién nos da la victoria?
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, y Dios nos habla hoy: este cuerpo se va a levantar en un cuerpo inmortal, y ya no tenemos nada que ver con el pecado. Ya no vamos a tener nada que ver con el pecado, porque nos vamos a levantar transformados en el poder de Dios, en un cuerpo inmortal para la vida eterna. Y el pecado, hermano, ya no, la muerte no va a tener poder. Hebreos 9:27 está establecido al hombre que muera ¿cuántas veces? Una sola vez, y luego se va a enfrentar al juicio. Dios lo va a llamar a usted, me va a llamar a mí, y nos va a llamar a dar cuenta de que hicimos, sea bueno o sea malo. Dios nos va a llamar. Entonces eso hay que ponerle cuidado. Llegamos esta semana de acompañar a un joven de solo 26 años que le quitaron la vida. Solo 26 añitos, jovencito, hermano, jovencito, con sueños, con anhelos, pero a los 26 le quitaron la vida. Cuando nos enfrentamos ahí, cientos de personas ahí escuchando, cuando nos enfrentamos ahí, les dijimos, hablando de hay resurrección y hay vida para los que creen en el Señor. Yo no podía decir el que está ahí está en tal lugar o está en tal lugar, no me compete a mí. Lo único que sí le podíamos decir a las personas que estaban ahí era que había una esperanza y había un camino que teníamos que decidir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fue transmitirles a ellos, a decirles qué hubiera pasado si el que, en vez de que el que está ahí fuera usted, o qué pasa si le toca a usted, el que sigue es usted. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería? ¿Estaría listo para encontrarse con el que le creó? ¿O quizás el pecado lo apartaría? ¿Qué pasaría? Y fue una confrontación para todos los que estaban ahí. Había de todo tipo de gente ahí. Había de todo tipo de gente. Pero el mensaje quedó: ¿y qué pasaría si el próximo que le toca es usted? Pero bendito sea el Señor por la palabra que nos da esperanza. Los muertos en Cristo resucitan, dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que nos vamos a levantar y ya no vamos a tener problemas con el pecado. ¿Usted si quiere levantarse para el Señor eternamente? Porque recuerde que hay dos lugares, ¿no? Uno donde se arde eternamente y el otro donde se vive eternamente. No hay más. Y terminamos con el último punto: si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables de todos los hombres. Tremendo esa palabra, los más miserables. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, seríamos los más miserables, porque no hay esperanza. No hay nada. No hay nada. Por eso el pastor se enfrenta a una mujer que no cree en Dios. Y ella refutó, ella decía: es que Dios no existe. Y él le decía con la palabra: Dios sí existe. Y por último, concluyeron con lo siguiente. Le dijo: bueno, hagamos una cosa. Si yo creo a lo que usted enseña de que Dios no existe, y yo le creo a usted, y nos morimos, usted se muere, yo me muero, y si Dios no existe, pues a la final nada se pierde. A la final no se perdió nada, porque Dios nunca existió. Simplemente estuvimos y nos morimos y listo. No pasó nada. Yo creo a lo que usted dice, no me uno a lo que usted dice. Dios no existe. Pero ahora le dice él: pero si usted cree a lo que yo creo, vamos a ganarlo todo. Si Cristo no existe, pues se perdió todo. No se perdió nada, perdón, porque no se va a perder nada. Pero si perdemos, y él le dice: si usted crea lo que yo le enseño, entonces sí va a haber una situación de que lo ganamos todo. Si se crea lo que usted cree, pues no pasa nada. Pero si rechazamos lo que yo creo y es verdad, entonces lo perdemos todo. Pero si es verdad, lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar todo. Eso tiene que movernos. Y yo seguiré hablándoles a todo el que pueda de que los días son contados. Cada año que inicia, viene a mi mente: Señor, ¿a qué funeral
Va a ser el primero que voy a ir en este año, o que vamos a ir. Y estamos hoy a 6 y hemos ido a 3. 3 funerales, 3 personas arrancaron para arriba. ¿Para dónde? Solamente el Señor lo sabe. 3 personas. La pregunta es, bueno, pues ¿seré yo maestro? ¿Sabe que yo me miré al espejo hoy? Yo me miro todos los días. Y mirándome al espejo, yo me miré al espejo y yo decía, ¿cómo me verá la gente cuando yo muera? Me miré en el ataúd hoy. Me miré en el espejo y el Señor, ¿cómo me mirará ¿qué va a decir la gente cuando me vean ahí? Algo tendrán que decir. Fue bueno, fue algo. Bueno, lo bueno es que al muerto todos son buenos, ¿no? Sí, hay las virtudes del muerto. Pero en cuanto a la trascendencia, el levantarme, eso me garantiza a mí de que verdaderamente valió la pena poder hablar de Cristo. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables. 1 Corintios 15:16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano. Y termina el apóstol en esta carta que leímos el lunes con el equipo de parejas. Lo compartimos también el martes en el devocional de la noche, en la oración. Y dice Pablo para el cierre, dice 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos, ¿están ahí? Así, ¿qué dice? Vamos, 1, 2, 3. Así que, hermanos míos, amados, estemos ¿cómo tenemos que estar? ¿Y qué más? Constantes. ¿Qué más? Creciendo en el Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Uno, va a ver la resurrección y vamos a estar en la vida eterna. 2, dice que el Señor viene con galardón para premiar a cada uno según lo que haya hecho. Viene para premiar a cada uno según lo que haya, sea bueno, sea malo. Él va a retribuir. Para el que hizo lo malo, pues viene una retribución de mal, pero para el que hizo lo bueno viene una retribución de bien. Pero es muy importante esto. Así que, hermanos míos, amados, estar siempre firmes. Amén. ¿Hasta cuándo? ¿Va a tener pruebas? ¿Va a tener desafíos de fe? ¿Va a tener luchas? Las vamos a tener. De cualquier índole. De cualquier índole. De cualquiera, hermano. De cualquiera. Van a venir. Pero usted manténgase firme. Manténgase firme. Dígale lo que le diga, manténgase firme. Y también, ¿qué dice la palabra? Firme, ¿y qué más? Constante. ¿Qué es la constancia? Hay gente que uno los extraña y no volvieron. Oiga, ¿y qué pasó? No, es que me dolió un pie y luego me hinché y luego y no volví. ¿Ya? Constante. Los que vienen a ayuno, sean constantes en el ayuno. Los que vienen a orar en la mañana, sean constantes en la mañana. Los que vienen el domingo, sean constantes en el servicio. Sea constante en la palabra, sea constante en la oración, sea constante en servir a Cristo. Sea constante. No ande por allá medias tintas. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo se crece en la obra del Señor? Te hago una pregunta: ¿usted sí ha crecido? Algunos pues de estatura, gloria a Dios, aleluya. Pero en fe sí hemos creído. El que empezó su carrera hace 40 años no es el mismo ahorita, porque tiene firmeza y tiene convicción. El que lleva un mes no es el mismo. El que lleva un año no es el mismo. ¿Cuánto lleva Liz desde el 14, no? El 2014 más o menos. Oiga, ya son 11 años. Y ha crecido. Aunque Liz ha sido siempre grandota, ¿no? Pero ha crecido en la fe.
Si algún día usted se sienta con ella a decirle, cuénteme quién era usted antes y quién es ahora, ella le va a decir qué hacía antes y quién es ahora. Sí hemos crecido, seamos. Y aquí hay algo para terminar que dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, nosotros el fin de año a los líderes le damos una palmadita y un tinto y los felicitamos, le decimos gracias mi hermano y lo bendecimos por haber servido este año, y es una palmadita y un tinto y lo bendecimos y le damos gracias por todo. Pero que usted esté vestido de ropas blancas en la eternidad, hermano, eso no, eso es más que el tinto. Que usted esté resucitado, si muere, que cuando suene la trompeta se levante ese cuerpo, hermano, y se una ya hay misterios ahí, pero que usted se levante del mar, se levante de si lo cremaron, se levante como sea, pero los huesos se unan como Ezequiel y se levante. Usted decía, valió la pena servir al Señor, valió la pena. ¡Ey! Cuando el Señor hable duro y diga ángeles, y empiece esa calle de honor, yo me imagino esa calle de honor, ahí viene mi siervo, y lo llame a usted por su nombre. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Ay, Señor, gracias. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque Cristo sí resucitó. Gracias, Señor, porque nos da esperanza que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, porque tenemos vida, tenemos consuelo, Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, Señor, esto sería vano. Pero como se levantó entre los muertos, ahora tenemos esperanza y tenemos vida. Gracias porque nos dejaste al Espíritu Santo que hoy el Espíritu nos ha llamado. Señor, gracias por mis hermanos que vinieron enfrentándose al frío y aún a la misma inseguridad, pero dijeron vamos y adoramos a Dios, vamos y servimos a Dios. Bendigo los que están allí en casa, que quisieron venir hoy, pero no pudieron por las circunstancias de salud, de tiempo, de gente que está lejos, Señor, pero de allí los bendecimos, Señor. Padre Santo, y ayúdanos a perseverar. Dígale ya al Señor, ayúdame, yo quiero levantarme, Padre Santo, cuando me toque la muerte, bendito Dios, y cuando tú vengas yo quiero levantarme, y si tú vienes antes de que yo muera, Señor, entonces permíteme estar preparado para levantarme, Señor, porque tú fuiste la primicia de que se levantó entre los muertos, pero también tu palabra me dice que nos vamos a levantar, y tengo seguridad, Señor, de que la eternidad me espera, Señor. Pero no solamente a mí, yo quiero ver a mis hijos, Señor amado, allí, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero ver, bendito Dios, Padre Santo, a mis yernos, yo quiero ver, bendito Dios, a mis nueras allí, Señor, yo los quiero ver. Miles y millones, Señor, afectados por la palabra, que llegaron allí a través de nuestro testimonio. Padre, yo quiero verte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza. Y si hay alguno acá que no ha tenido la manifestación de tu presencia, te pido, Señor, que tú le visites y le muestres tu gloria. Le muestres tu gloria. Le muestres que tú eres real. En la noche, en la mañana, muéstrales tu gloria. Así como te apareciste a tus discípulos, aparécele, Señor bendito, en sueños. Aparécele, Señor bendito, Padre Santo, y muéstrales tu gloria. Yo te doy gracias, Señor. Ángeles de Dios, acampen ahora que vamos a salir. Ángeles de Jehová, Señor amado, oro también por la economía de mi nación, Colombia. Empresas, Señor bendito, que se quieren cerrar, Señor Padre, por favor intervenga tu mano y ayúdanos a nuestra economía y la economía de la iglesia. Padre, bendice la labor de estas manos. Padre, gracias por los que trabajan en la medicina. Padre, gracias porque pueden llevar también una esperanza de vida a sus pacientes. Los que trabajan en la seguridad privada, los que trabajan, Señor, en los negocios, en calle. Padre, gracias. Te pido que tu mano de poder les sostenga. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. Y dígale, Señor, gracias por haber resucitado. Aleluya. Abrace 5 personas. Todavía la cafetería está abierta. Llévelo a tomar un tinto. Y nos vemos el sábado 9 de la mañana. O el domingo. ¿Cuántos servicios hay el domingo? ¿Quiénes son los de las 8 aquí? Arriba la mano, 8 de la mañana. 8 de la mañana. Y los de 10, ¿hay alguien de 10 que viene a las 10?
Hay unos que les gusta dormir más, otros que nos toca repetir 8 y 10. Dios los bendiga, por favor, abrace a alguien. Dios los bendiga allá en casa también. Muchas bendiciones.